Aide, y a ti, ¿también te placería hablar el ladino? Vate al atadillo que decimos debajo del filmo y enregístrate en nuestros cursos de ladino para hispanohablantes, así que en nuestros ateliers de Rashi y Solitreo. Al vernos allí con salud cumplida y todo bueno. Sí. Sí, con Alberta alguna vez cuando hay algún verbo que no conozco o cualquier modo de demandica que tengo, le contacto directamente. Más si íbamos a tener esta interacción ahí entre el grupo y ya mandar la mensaje en el grupo. Bueno, mis audios son en español, Uh-huh. pero con frases en ladino, con verbos en ladino, que los doy a entender. Sí, Como que una forma didáctica sí. de Uh-huh. transmitir ladino. Sí, sí, esto funciona, esto camina muy bueno, es muy pedagógico. Sol y Levi hizo lo mismo a propos la jaquetía. Tiene unos podcasts que se llaman La vida en jaquetía, donde son más que todo en jaquetía, pero cuando hay un verbo que es diferente del español, areta y explica cuál es este verbo y después continúa. Sí. Lo mismo hago yo. Uh-huh. O doy a entender dentro del contexto, aclaro lo que significa. Ya me puedo imaginar a la gente con una pendola y con un tester en escribiendo los verbos nuevos que Puede también. ser, inshallah, inshallah. Seguro que Yo te digo que yo desde que empecé con la Dino Comunidad, de mí para mí, me tomé el buto de hacer lo que esté a mi mano para que la lengua continúe y viva. Con la acabó y lo estás haciendo y propio ahora con meso este interview, dunque seguro que Gracias al Dios. haciendo un labor Y a muy ti, bueno. y a ti que me invitaste. Y en echando la short sobre este sujeto, ¿cuál te parece que afitará en el avenir? ¿Cuál te parece que va a afitar con el ladino? ¿No se va a dividir? Sí, ¿en qué campos? Tenemos vamos a tener muchos años. Pienso que tenemos para muchos años ladino, pero no como lengua diaria, sino para meldar, para echar la son con amigos, con familia. Uh-huh. Sí, también eso me hace acordar que me pidieron en Facebook, tengo un grupo que se llama El Club de la Caldera. ¿El Club de la Caldera? Ellos le pusieron ese nombre y me dijeron, vamos a poner acá, vamos a armar el grupo y tú nos vas a mandar javeres en ladino o de temas que recordemos, que queremos recordar. Uh-huh. Y yo les pongo allí también. Uh-huh. Okay. Y también pongo y compartallo lo que yo veo que puede ser interesante en ladino. Este sí, lo buscaré, el Club de la Caldera, así con K, como en ladino. Con K, Club Caldera con K. Parece que hubo una novela, un programa de televisión viejo, que la mamá de uno de mis primos decía, esto parece el Club de la Caldera, esto parece el Club quedó la dicha en la familia. Okay. ¿En qué sentido parecía el Club de la Caldera? ¿Como que había mucha gente? ¿O? Como que mucho balagán, mucho... ¿Cómo es que decimos nosotros? Con mucho ruido, mucha gente hablando. Así mismo. Okay. Qué interesante, qué interesante. Y del punto de vista internacional, ¿cuál te parece la situación en Israel en lo que toca al resto del mundo? ¿Te parece que hay más gente que están activas con el ladino en Israel que en otros países como la Turquía o los Estados Unidos, la Francia? No sé decirte, no podría opinar. Viste que tenemos gente de todos lados que está interesada.
en Estados Unidos hay mucha gente que le interesa. Sí, orosamente, sí. Sí, no puedo opinar en ese sentido. Sí, mucho. Y tú, que para escapar, te demandaré alguna cosa que vas a querer decir a la gente que nos está sintiendo aquí en Latino 21. Y que viendo los programas vuestros, van a besarse mucho y que hay que meditar, hay que tratar de echar la acción cuando nos encontramos, con amigos, con familia. Así es muy Sí, importante. Sí, cale aprovechar de cada chance y chance que tenemos para usar la lengua. Esto es muy, muy importante. así mismo. Nunca, Encina es. merci mucho, Carabuli, por este interview. Dejaremos los atadillos a tu mail para el grupo de WhatsApp y al Club de la Caldera. Y esperamos que tu visita tenga muchas y muy hermosas hermanas. Muchas gracias, merci muchísimo. Para mí es un gran honor haber echado la acción contigo y estar en Latino 21, que para mí es un programa muy valuoso, muy valuoso. Les deseo años muchos. Merci mucho, te reencarceamos de las honduras de nuestro corazón, cara amiga. Adiós. Sí, un abrazo. Un abrazo.